La observo hacerlo de nuevo, la mirada fugaz a su teléfono junto a su copa de vino. El ligero movimiento en su asiento, la sonrisa nerviosa que no llega a sus ojos. Todo es tan familiar, una escena que se repite. Pero esta vez no soy la espectadora despistada, soy la directora que se sabe el guión de memoria. Solo tengo que ir al baño, cariño, dice Rebecca, con la voz un poco más aguda de lo habitual. Me da una palmadita en la mano, la misma mano que sostiene la caja de terciopelo en mi bolsillo. Asiento, con una expresión neutral, cariñosa, por supuesto. Sale de la cabina, alisándose el vestido caro que le compré la semana pasada. Al alejarse, sus ojos se dirigen a la zona del bar, tenuemente iluminada. Y ahí está, Michael, esperando, igual que antes. Un fantasma de un pasado que me veo obligado a revivir. Un destello me impacta, la primera vez que esto ocurrió, la conmoción, el dolor desgarrador al enterarme después, al reconstruir las mentiras, la humillación. Pero esta no es esa vida. Volví. Lo recuerdo todo. Su figura se funde con las sombras cerca de la barra. Veo el murmullo de su conversación, su mano rozando su brazo. Tomo un sorbo lento de agua, el hielo tintinea contra el vaso. Se me revuelve el estómago, un eco fantasmal de la vieja agonía, pero mi mente está despejada, fría. Capto la mirada del camarero, un sutil gesto de mi dedo. Asiente, entendiendo la señal universal de la cuenta. La caja de terciopelo me pesa en el bolsillo. Esta vez no, Rebecca, otra vez no. Hoy me sentí como si estuviera viviendo un sueño, o mejor dicho, una repetición meticulosamente planeada. Elegir su regalo de aniversario, un delicado collar de diamantes, algo que había mencionado semanas atrás, me pareció vacío, sin sentido, salvo como un detalle más en este acto final. La necesitaba allí esta noche, en La Ciel, el restaurante que la había entusiasmado, con reservas aseguradas con meses de antelación. Tengo una sorpresa para ti esta noche, Becca, murmuré mientras desayunábamos, viendo cómo se le iluminaban los ojos. La sorpresa, el anillo guardado en su caja, era un seguro. Un seguro de que no cancelaría, de que no se atrevería a perderse esta actuación. Mientras estaba en su clase de yoga, ultimaba los detalles. El informe final del investigador privado confirmó todo lo que ya sabía, añadiendo horas, fechas y lugares. Los rastreadores digitales estaban activos. Las cuentas financieras, antes entrelazadas, estaban a punto de separarse a mis órdenes. En mi maletín, escondidos bajo los informes del trabajo, estaban los papeles del divorcio, firmados y notariados, esperando. Elegí mi colonia con cuidado, sándalo y cedro, su supuesta favorita. Me puse el traje a medida que le encantaba. Cada acción parecía deliberada, distante. Exteriormente, el amoroso esposo preparándose para un aniversario importante. Interiormente, un general preparándose para la batalla, cada movimiento calculado. El contraste era marcado, un vacío frío donde antes había amor. No se trataba de romance, se trataba de control, de recuperar el control que ella y ellos me habían arrebatado. El escenario estaba listo. El maitre de Leciel nos recibió como reyes. Monsieur y Madame Dubois, bienvenidos, feliz aniversario, su champán les espera. Nos condujo a la mesa del rincón que había pedido, la que tenía una vista discreta del bar. Rebecca resplandecía bajo la tenue luz, la seda de su vestido relucía. El vestido que yo había pagado, otra contribución inconsciente a su fondo de traición. Pero su resplandor estaba empañado por una energía nerviosa que ahora veía con claridad. Su teléfono era una presencia constante, apoyado en la mesa, con la pantalla baja. Su risa, normalmente contagiosa, sonaba frágil esta noche. Cumplí mi parte, le tomé la mano por encima de la mesa y brindé por nosotros. La escuché pacientemente mientras contaba una historia sobre mensajes urgentes de su jefe sobre una crisis en un proyecto. La luz de la vela parpadeaba, reflejándose en sus pupilas, pupilas que no podían mirarme cuando mentía. El trabajo te sigue a todas partes, ¿verdad?, dije con tono comprensivo. Dentro, registré cada microexpresión, cada mirada fugaz hacia la barra. Llegó el primer plato, ostras. Las había pedido expresamente, sabiendo que yo era alérgico. Un detalle pequeño, casi insignificante, pero que decía mucho. Mientras fingía estudiar la carta de vinos,
vi su pulgar moverse bajo el borde de la mesa, escribiendo un mensaje, otro ladrillo en el muro que había construido entre nosotros. Bebí un sorbo de champán, las burbujas sabían a ceniza. Me aseguré de que la cena transcurriera a paso de tortuga. Pedí un aperitivo que sabía que tardaba en prepararse, me detuve en la selección de vinos, comentando las cosechas con el sumiller, charlando con el camarero, cualquier cosa para alargar la comida. El restaurante bullía a nuestro alrededor, la suave música de piano llegaba desde la barra, el tintineo de los cubiertos sobre la porcelana, los murmullos de las mesas cercanas, una atmósfera de intimidad y celebración que parecía una broma pesada. La ansiedad de Rebecca crecía a cada momento. Su pierna rebotó sutilmente bajo la mesa. Miró su reloj, luego su teléfono, y luego su reloj otra vez. Un destello fugaz, el recuerdo de la primera vez, de cómo había estado tan absorta en mi propia emoción nerviosa por proponerle matrimonio de nuevo, por renovar nuestros votos, que había pasado por alto por completo estas señales, ajena, ciega. El camarero le sirvió más vino en la copa. No había probado el primer sorbo, su costoso plato principal permaneció prácticamente ignorado, mientras la comida se movía en el plato. ¿Todo bien, cariño?, pregunté, fingiendo preocupación. Sí, es que esto del trabajo está empeorando, balbuceó, evitando mi mirada. Quizá tenga que salir pronto y hacer una llamada rápida. Tómate tu tiempo, dije con suavidad. Tenemos toda la noche. No se me escapó la ironía. Por fin llegó el momento. Dejó la servilleta sobre la mesa, con el teléfono ya firmemente agarrado en la mano. Lo siento mucho, cariño, tengo que ir al baño. Y quizás hacer esa llamada. La mentira era frágil, transparente. No hay problema, sonreí. La sonrisa se sintió como una máscara que se resquebrajaba. En cuanto la perdí de vista, en dirección a la barra, no a los baños, me moví en mi asiento. Un simple cambio de postura, inclinándome para ver mejor. Y allí estaba. Michael. Justo donde las fotos del detective privado lo mostraban esperando, apoyado en la madera pulida, bebiendo algo, con aspecto impaciente. Ella se sentó en el taburete junto a él. Incluso desde la distancia, pude percibir la urgencia en su intercambio silencioso. Sus manos se movían con rapidez mientras hablaba, animada. Él se acercó más y posó brevemente una mano posesiva en su espalda. Se me revolvió el estómago, ese nudo familiar se apretó. Pero mi respiración se mantuvo firme y tranquila. El camarero se acercó a mi mesa en silencio. ¿Más agua, señor? Sus ojos reflejaban un destello de comprensión, quizá compasión. Sin duda, ya había visto esto antes. Mi teléfono vibró silenciosamente en el bolsillo. Un mensaje del investigador privado. La vigilancia secundaria confirma la interacción del sujeto en el bar. Visual y auditiva activas, buenas. Todo marchaba según lo previsto. Los observé un minuto más. Ella se inclinó y susurró algo. Su asentimiento petulante. Eso fue suficiente. Lentamente, deliberadamente, metí la mano en el bolsillo. La caja de terciopelo se sentía fresca en la palma de mi mano. No la abrí. En cambio, la coloqué justo en el centro de la mesa, junto a su copa de vino intacta. Entonces volví a hacerle una señal al camarero, mostrando mi tarjeta de crédito. Asintió, con una expresión profesionalmente inexpresiva, y fue a recoger la cuenta. Mantuve la mirada fija en la barra, observando los últimos momentos de mi matrimonio en la periferia. Recuerdo haber conocido a Rebecca. Parece que fue hace una vida. Quizás lo fue. Gente de la Facultad de Derecho. Tenía un estilo especial. Segura de sí misma, encantadora. Me hizo sentir como si fuera la única persona en la sala. ¿Conectamos al instante, o eso pensé? Hablamos durante horas. Se hicieron promesas. Se esbozaron futuros con palabras esperanzadoras. Era hermosa e inteligente. De un origen muy diferente al mío. Su familia tenía dinero, dinero de toda la vida. De esos que susurran en lugar de gritar. Siempre me hacía sentir que estaba intentando recuperar el tiempo perdido, que nunca era lo suficientemente bueno. Mirando hacia atrás, las señales de advertencia estaban ahí.
incluso en la primera línea de tiempo. Las llamadas secretas que atendía en otra habitación. Las trasnochadas inexplicables atribuidas a crisis laborales. Los fines de semana con amigas que la dejaban extrañamente distante después. Los ignoré. Cegado por el amor. Confiando en ella ciegamente. Qué tonto fui. 2 veces. Apoyé sus ambiciones profesionales. Acepté un trabajo menos exigente para que ella pudiera concentrarse en ascender en la empresa. Celebré sus ascensos, sin darme cuenta de que estaba subsidiando la vida que ella construía a mis espaldas. Esta vez, los cambios también empezaron sutilmente. Pero ahora los vi. La nueva e intensa rutina de ejercicios. El cambio en el estilo de vestir. Más caro, más revelador. Un perfume diferente, uno que no reconocí. Las noches largas se hicieron más frecuentes. Las contraseñas de los teléfonos y las laptops cambiaron. Nuevos amigos que nunca conocí. Luego llegaron los extractos de las tarjetas de crédito que encontré. Gracias al investigador privado esta vez. No fue un descubrimiento casual como antes. Cargos por hoteles boutique en la ciudad. Tiendas de lencería de las que nunca había oído hablar. Compras de artículos que, sin duda, jamás había visto. En la primera vida, cuando finalmente la confronté, armada con sospechas endebles, lo cambió todo. Ahora lo llaman manipulación psicológica. Me hizo sentir loca, insegura y controladora. La humillación me quemó profundamente. Esta vez no habría confrontación, solo consecuencias, Mark. Mi mejor amigo desde la universidad. Éramos más unidos que hermanos. Estuvo presente cuando murió mi padre. Lo ayudé con su divorcio complicado hace unos años. Llamadas nocturnas. Dejándolo dormir en mi sofá. Prestándole dinero que nunca devolvió. Fue el padrino de mi boda con Rebecca. Padrino del niño que perdimos. La única persona con la que pensé que podía contar. Pase lo que pase. Al principio, el cambio fue sutil. Empezó a cancelar nuestros partidos semanales de baloncesto. Con excusas vagas. No podía mirarme a los ojos cuando hablamos. Dijo que estaba ocupado con el trabajo, abrumado. Me preocupaba por él. Entonces llegó el vistazo accidental, esta vez orquestado por el investigador privado. Un mensaje de texto erróneo y deliberado que me enviaron. Lo borré rápidamente, pero lo capturé con el software que había instalado. Mensajes entre él y Rebecca. Manténlo atado el jueves por la noche. No te preocupes, me aseguraré de que no esté cerca de la ciudad. El informe del investigador privado lo dejó claro. Mark no solo estaba al tanto. Participó activamente. Encubriéndola. Interfiriendo. Mintiéndome en la cara mientras finge estar preocupado por el estrés de Rebecca. Lo sabía desde hacía meses. Meses. Se sentó frente a mí, bebiendo mi cerveza. Escuchando mis frustraciones matrimoniales. Asintiendo con compasión. Todo ello sabiendo que se estaba acostando con Michael. El dolor de esta traición era, de alguna manera, más agudo que el de Rebecca. Fue un puñal por la espalda de quien juró protegerlo. Reprimí el dolor, canalizándolo hacia las frías y duras líneas del plan. El juicio de Mark sería preciso y definitivo. Elaine, mi hermana. Nos lo contábamos todo. De pequeña, fue mi mayor protectora. Mi confidente más cercana. Después de conocer a Rebecca, las tres nos volvimos inseparables. Al menos, eso parecía. Durante el último año, la amistad entre Elaine y Rebecca se intensificó. Las noches de chicas se hicieron más frecuentes. Había viajes de fin de semana a los que no me invitaban. Me pareció genial que estuvieran tan cerca. El informe del investigador privado presentó una imagen diferente. Los plazos coincidieron perfectamente. Los viajes de esas chicas coincidieron exactamente con los conocidos encuentros de Rebecca con Michael. Elaine no era solo una amiga. Era la coartada. La proveedora de historias de portada. A veces, incluso su apartamento en el centro estaba convenientemente vacío cuando visitaba a nuestros padres. Luego,
El detective privado recuperó los mensajes borrados. Pruebas concretas. Elaine lo sabía todo. Le había aconsejado a Rebecca sobre cómo disimularlo mejor. Le aseguré que no sospechaba nada. Había elegido a Rebecca antes que a su propia sangre. La incredulidad se debatía con una fría certeza al leer los mensajes. Recordé en la primera línea temporal cómo Elaine me abrazó mientras lloraba después del divorcio, diciéndome que merecía algo mejor. Todo ello sabiendo que ella había contribuido a facilitar toda la traición. Recordé una cena de cumpleaños de hace meses. Las miradas cómplices que intercambiaron ella y Rebecca al otro lado de la mesa. Miradas que entonces no significaban nada para mí, pero que ahora gritaban conspiración, familia. La palabra me supo a veneno. Los padres de Rebecca, Richard y Carol Sterling, nunca creyeron que yo fuera lo suficientemente bueno para su hija. No era una hostilidad manifiesta, sino más bien un menosprecio constante y sutil. Sugerencias sobre trayectorias profesionales que debería considerar. Elogios ambiguos sobre nuestra modesta casa. Comparaciones con las amigas más ambiciosas de Rebecca. Siempre me sentí juzgada, medida y carente de mérito en su presencia. Aún así, lo intenté. Intenté ganarme su aprobación por el bien de Rebecca. La investigación financiera, parte de mi meticulosa preparación esta vez, reveló su implicación más profunda. Richard Sterling no solo conocía el asunto. Había contribuido a financiarlo. Las transferencias desde una cuenta fiduciaria que él controlaba coincidieron directamente con costosas escapadas de fin de semana para Rebecca y Michael. Hoteles, vuelos, cenas, todo pagado por papá. Carol también contribuyó, creando oportunidades. Invitar a Rebecca sola a reuniones familiares o eventos benéficos donde, sorpresa, Michael también estaba invitado. Fue un juego largo, me di cuenta. Siempre habían visto nuestro matrimonio como un desvío temporal, una rebelión juvenil antes de que Rebecca se estableciera con alguien adecuado, alguien como Michael. El detective privado incluso sacó fotos de Richard y Carol cenando con Rebecca y Michael en un restaurante exclusivo el mes pasado. Riendo, celebrando. Se me revolvió el estómago. No eran simples observadores pasivos. Fueron agentes activos en el desmantelamiento de mi matrimonio, mientras mantenían una fachada de educada condescendencia hacia mí. Sus huellas estaban por todas partes. Serían incluidos en las consecuencias. Ah, sí, Michael Croft, el que se escapó. O mejor dicho, el que siempre estaba al acecho, el novio de Rebecca en la universidad. Tenían una relación apasionada y tumultuosa que terminó justo antes de que yo apareciera, o eso me había dicho. Su familia era adinerada, tenía contactos, todo lo que los Sterling admiraban. Casualmente, reapareció hace unos 18 meses, ocupando un puesto directivo en la firma donde trabajaba Rebecca. Empezó, según ella, como una mentoría profesional. Almuerzos para discutir estrategias. Noches trabajando en proyectos conjuntos. Luego, amistad. Unas copas después del trabajo. Confianza mutua. Ahora lo veo, la persecución calculada, enmascarada por la cortesía profesional. Mi investigación, mucho más exhaustiva esta vez gracias a mi conocimiento previo, reveló la verdad. Nunca cortaron lazos realmente. El contacto esporádico a lo largo de los años reavivó la pasión cada vez que surgía la oportunidad. Él era todo lo que yo no era. Nacido en una familia privilegiada, conduciendo un deportivo de lujo, destilando una arrogancia natural que yo despreciaba. Rebecca, ahora lo entendía, se sintió atraída por eso como una polilla a la llama. ¿La herida más profunda? Descubrir que Michael era el hombre que sus padres siempre habían querido para ella. Mi matrimonio solo fue un retraso inconveniente en su gran plan. Incluso existían vínculos financieros. El negocio familiar de Michael tenía importantes relaciones con la empresa de Richard Sterling. Un paquete económico. Michael no era la causa principal, me di cuenta con fría claridad. Era solo un síntoma, otro peón con derecho a todo en un juego orquestado por otros. Conveniente, rico y fácilmente manipulable por Rebecca y su familia. Su papel en mi venganza sería incidental, un daño colateral en la campaña general. Simplemente no merecía un papel protagónico.
Ella regresa a la cabina, un poco sin aliento, con el pelo un poco más alborotado que antes. Un ligero rubor se refleja en sus mejillas. Al principio evita mi mirada, ocupada con su servilleta. ¿Todo bien?, pregunto, manteniendo la voz serena, con la justa dosis de preocupación. Bien, bien, gesticula con la mano, quitándole importancia. Solo una tontería del trabajo, ya está resuelto. Esboza una sonrisa radiante. ¿Dónde estábamos? ¿Regalos? Su mirada se posa en su reloj. Llega tarde a su cita. Le sigo el juego, me inclino sobre la mesa y le tomo la mano. Feliz aniversario, Becca. Mis palabras suenan sinceras, practicadas. Le entrego la caja del collar. Su exclamación de alegría parece casi real. Justo entonces, llega el camarero y nos coloca un pequeño y exquisito pastel de lava de chocolate. Feliz aniversario, está escrito con elegancia en el plato con coulis de frambuesa. El momento perfecto. Mientras forcejea con el cierre del collar, su teléfono, esta vez con la pantalla hacia arriba, vibra sobre la mesa. Aparece una vista previa del mensaje. Michael. Registro de entrada al hotel. Habitación 1208. Esperando. Sus ojos se abren casi imperceptiblemente antes de agarrar el teléfono y apartarlo. Dios mío. Lo siento mucho, dice, levantándose bruscamente, la viva imagen de la profesionalidad. El cliente principal está teniendo una crisis. Tengo que irme, ahora mismo. Necesito volver a la oficina. Te llevo, le ofrezco, empezando a deslizarme fuera de la cabina. No. Demasiado rápido, demasiado brusco. Ella suaviza el tono. No, en serio, está bien. Quédate, termina el postre. Voy a tomar un taxi. Puede que me quede despierto toda la noche. No me esperes despierto. Se inclina para darme un beso rápido y seco en la mejilla. El aroma de su perfume se mezcla con algo más, algo desconocido. ¿Su colonia? Prácticamente sale corriendo del restaurante. La observo irse. Luego vuelvo a la mesa. El collar que dejó brilla a la luz de las velas. Junto a ella está la caja de terciopelo para anillos, intacta, que había dejado allí antes. Le hago un gesto al camarero, que se acerca con la cuenta discretamente guardada en una carpeta de cuero. Coloco mi tarjeta de crédito, la conjunta, encima. Quédate con el cambio, le digo, añadiendo una generosa propina. Asiente, acostumbrado a los dramas silenciosos de los ricos. Rechazarán esa tarjeta en una hora. Me levanto, dejando atrás la caja del anillo, el collar, el postre a medio comer, el fantasma de mi matrimonio. Salgo al fresco aire de la noche, sola. El primer paso está dado. El recuerdo de la oficina de mi abogado a principios de esta semana es nítido. Catherine, con traje elegante, mirada aún más aguda, preparando los documentos finales. Todo está preparado, Ion. Una llamada tuya, y la secuencia comienza. Alejándome del Eciel, las luces de la ciudad se difuminan. Hago esa llamada. Catherine, es hora. Ejecute. Considera lo hecho, responde secamente. Sin emoción, solo eficiencia. Cuelgo. En algún lugar del éter digital, el dinero se mueve. Grandes sumas, transferidas desde cuentas conjuntas y mis cuentas personales, a las que antes Rebecca tenía acceso, ahora fluyen a fideicomisos seguros recién creados bajo mi control exclusivo. Minutos después, cuando Rebecca probablemente se registre en la habitación 1208 con Michael, las tarjetas de crédito conjuntas son canceladas. La alerta llegará pronto a su teléfono. Simultáneamente, al otro lado de la ciudad, llega a nuestra casa una empresa de mudanzas que programé hace semanas. Mis pertenencias, ropa, libros, efectos personales y archivos, ya están empacados y etiquetados. Tienen instrucciones. Retire solo los artículos de su lista. Deje todo lo demás. Las llaves quedan con el supervisor. Por la mañana, mi presencia física en esa casa será borrada. Mientras conduzco, comienza una carga segura.
Archivos cifrados que contienen documentos escaneados, informes de detectives privados, fotos, fragmentos de audio, registros de texto, pruebas irrefutables del romance y la complicidad de Mark. Elaine y sus padres se transfieren a múltiples ubicaciones de almacenamiento en la nube, accesibles solo para Catherine y para mí. El enredo financiero, la red que me ataba a Rebecca y a su engaño, se está desmantelando sistemáticamente. Mi teléfono vibra. El primer mensaje de Rebecca. ¿Tarjeta rechazada? ¿Qué demonios pasa? Llámame ya. Dejé que vibrara. Me dirijo al lujo anónimo de una suite de hotel reservada con antelación al otro lado de la ciudad. Fase 1 completada. La habitación del hotel es espaciosa, impersonal, perfecta. Los ventanales ofrecen una vista panorámica del horizonte de la ciudad, un tapiz de luces brillantes ajeno al pequeño y personal apocalipsis que acabo de desencadenar. Me sirvo un whisky del minibar, el líquido ámbar refleja la luz. Hora de la segunda fase. Abro mi portátil. Los correos electrónicos preredactados esperan. Primero, a Mark. Asunto, adiós. Cuerpo. Una sola captura de pantalla de sus mensajes incriminatorios con Rebecca. Debajo, 3 frases. Lo sé todo. Terminamos. Perdí mi número. Enviado. A continuación, al jefe de Rebecca, Martin Henderson. Asunto, información confidencial sobre la empleada Rebecca Dubois y el cliente Michael Croft. Cuerpo. Un breve resumen fáctico de la situación, que menciona un conflicto de intereses y el uso inapropiado de los recursos de la empresa, con un enlace a una carpeta segura que contiene pruebas concluyentes, recibos de hotel durante el horario laboral y correos electrónicos incriminatorios enviados desde su cuenta de trabajo. Enviado. A continuación, Elaine. Asunto, familia. Cuerpo. Enlace a un archivo de vídeo protegido con contraseña. Una recopilación. Capturas de pantalla de sus mensajes de texto preparando coartadas. Imágenes de seguridad de ella prestándole la llave de su apartamento a Rebecca. Fragmentos de audio de ella entrenando a Rebecca sobre mentiras. La contraseña, traidor. Debajo del enlace, el mensaje, la familia no significa nada para ti. Enviado. Para Richard y Carol Sterling. Asunto, su inversión. Cuerpo. Un resumen de los registros financieros, que muestra las transferencias del fideicomiso de Richard que financian el asunto. Se adjuntan escaneos de las facturas de hotel pagadas por él. Copias de las fotos del investigador privado de su cena con Rebecca y Michael. Junto a ellas, una foto escaneada del día de nuestra boda. Los 4 sonriendo. Brazos unidos. Enviado. La liberación está calculada. Suficiente información para causar un impacto inmediato y devastador, pero me reservo las partes más dañinas. Apalancamiento. Por fin, un último mensaje de texto al flujo de Rebecca, ahora frenético y sin respuesta. Disfruta de la noche. Ya pagué la cuenta. Apago la laptop. Apaga mi teléfono. Bebo mi whisky. Se hace el silencio. Que comience el caos. Me despierto en silencio. La luz del sol se filtra por la abertura de las pesadas cortinas. Mi teléfono, encendido solo para observar, está en la mesita de noche. Cientos de notificaciones. Llamadas perdidas. Buzones de voz. Mensajes de texto. Correos electrónicos. Un diluvio digital de pánico y furia. Metódicamente. Clínicamente. Empiezo a revisarlos. Sin intención de responder. Solo observo. Los mensajes de Elaine llegan primero. Una oleada de ira defensiva. ¿Cómo te atreves? Esto es una calumnia. Estás tergiversando las cosas. Rápidamente se convierten en confusión, y luego en súplicas al comprender las implicaciones del vídeo. Ion, por favor, llámame. Necesitamos hablar. Puedo explicarte. No le hagas esto a la familia. Borra. Los mensajes de Mark son una patética mezcla de incredulidad, negación rotunda y excusas serviles. ¿Qué demonios? Esa captura de pantalla está fuera de contexto. Me presionó, tío.
Estaba intentando protegerte. Por favor, Ion. 20 años de amistad. Por fin, confesión y súplica. Metí la pata. Lo siento mucho. Por favor, no tires esto. Eliminar. Los Sterling, por correo electrónico de Richard, empiezan con amenazas. Acciones legales. Difamación. Ruina. Luego, cuando Catherine probablemente informa a su abogado sobre las pruebas adicionales que se mantienen en reserva, el tono cambia. Negociación. Seamos razonables. ¿Qué quieres? Borra. Y Rebecca. Ay, Rebecca. Un torrente de mensajes. Indignación inicial. ¿Qué has hecho? Negación. Michael es solo un amigo. Eres paranoico. ¿Ire? Estás tratando de destruirme. Intentos de manipulación. Estás loco. Todo esto está en tu cabeza. Luego, desesperación. Mensajes de voz llenos de lágrimas. Vídeos de ella llorando. Alegando ignorancia. Luego admisión parcial. Luego confesión completa y sollozante. Cometí un error, Ion. Te amo. Por favor, háblame. Escucho unos segundos de un mensaje de voz. Su voz, cargada de lágrimas artificiales. Una curiosidad distante, como la de un biólogo examinando una muestra al microscopio. Entonces, bórralo. Todo. Mi silencio es el amplificador. Su pánico, su desesperación, sus mundos desmoronados, todo se proyecta al vacío. Mi vacío. Es la respuesta más poderosa que puedo dar. El caos se está desatando tal como estaba previsto. Las repercusiones no tardan en extenderse. Mi teléfono empieza a vibrar con mensajes de todo tipo, mensajes de texto y llamadas de amigos, colegas y conocidos. Primero, tanteos. He oído que la cosa está difícil, tío. Pensando en ti. Luego, a medida que circula la información cuidadosamente filtrada, más apoyo directo. No puedo creer lo que hizo Rebecca. Siempre supe que Mark era escurridizo. ¿Tu hermana? ¿En serio? Ofrezco respuestas educadas, breves y sin compromiso a unos pocos, sin confirmar ni negar nada. Las noticias corren como la pólvora en nuestros círculos. Al parecer, el jefe de Rebecca, Henderson, convocó una reunión urgente. Michael Croft, repentinamente bajo escrutinio por su relación con una colega clave que representa la cuenta de su empresa, se retracta furiosamente, negándolo todo, distanciándose pública y profesionalmente de Rebecca. Su posición en la firma se vuelve repentinamente precaria. Elaine enfrenta preguntas incómodas de amigos en común, y su imagen cuidadosamente construida se desmorona. La recopilación de vídeos es devastadoramente efectiva. Al parecer, la esposa de Mark, Sarah, se enteró de la situación. Quizás por un amigo comprensivo que recibió mi información. Los mensajes indican que echó a Mark. Su traición no fue solo hacia mí, sino hacia sus propios votos matrimoniales al facilitar una aventura. Justicia poética. Richard y Carol Sterling están contratando abogados, pero el daño ya está hecho. Su prestigio social, cuidadosamente cultivado, se está viendo afectado a medida que circulan rumores sobre su complicidad e implicación financiera. Catherine me informa que su inicial alboroto legal se ha calmado en un silencio de pánico. Desde mi habitación de hotel, reviso el desastre digital. Una cuenta de redes sociales que muestra vidas cuidadosamente seleccionadas que de repente implosionan. Me produce una satisfacción sombría y vacía. La primera fase de la venganza silenciosa ha terminado. No he hablado ni una sola palabra con ninguno de los personajes clave desde que salí del restaurante. No me ha hecho falta. Sus propias acciones, expuestas, están haciendo el trabajo por mí. Ahora, espero. Deja que su desesperación crezca. El segundo bucle está a punto de comenzar. 3 días. 3 días de silencio mío, mientras sus mundos ardían. Parece que ha pasado suficiente tiempo para que el impacto inicial se transforme en desesperación. Hora de volver a la oficina.
Había enviado un correo electrónico cuidadosamente redactado a mi jefe y a recursos humanos con antelación, describiendo una separación repentina y dolorosa debido a diferencias irreconciliables y una violación de la confianza, solicitando privacidad, pero asegurándome de que entendieran que yo era la parte perjudicada sin revelar detalles sórdidos. Mis compañeros reciben información. Se espera discreción. Entro en la oficina tranquilo, sereno, vestido impecablemente. Asentimientos de compasión de los colegas. Unas palabras de apoyo en voz baja. Todo como siempre. Estoy en una reunión a media mañana, discutiendo las proyecciones trimestrales, cuando empieza el alboroto en el vestíbulo de abajo. Mi asistente llama a mi teléfono de escritorio. Señor Dubois, disculpe la interrupción, pero su esposa está aquí. Está armando un escándalo. Gracias, Sara. Por favor, implementa el protocolo que discutimos. Inmediatamente. Lo había previsto. Se había avisado a seguridad. Tienen fotos e instrucciones. A Rebecca no se le permite el acceso a mi piso. Si aparece, la escoltarán fuera del local con cortesía pero firmeza. A través de las paredes de cristal de la sala de conferencias, podemos ver el drama que se desarrolla abajo. Rebecca, con aspecto frenético y desaliñado, discute con los guardias de seguridad. Su voz, aunque apagada, resuena con ecos de histeria. El rímel le corre por las mejillas. Suplica, señalando con gestos desesperados los ascensores. Es una exhibición lamentable. Los guardias se mantienen profesionales, implacables. La guían con suavidad pero firmeza hacia la salida. Ella se resiste, gritando mi nombre. Dentro de la sala de conferencias, mis colegas estudian atentamente sus notas, fingiendo no verlas. Pero ven. Ven su desesperación, su desmoronamiento. Ven mi calma, mi serena dignidad mientras hago un gesto para que la reunión continúe. Ahora, sobre las previsiones del tercer trimestre. El contraste es evidente. Condenatorio. Más tarde esa misma tarde, un mensajero anónimo entrega un sobre grueso al Departamento de Recursos Humanos de la firma de Rebecca, marcado como confidencial. Contiene un expediente más completo de pruebas sobre su romance con Michael Croft, incluyendo discrepancias en los informes de gastos y malversación de recursos de la empresa. La mecha encendida bajo su mensajero se acaba de acortar. La sala de mediación es estéril, impersonal. Catherine se sienta a mi lado, irradiando una tranquila confianza. Al otro lado de la mesa, Rebecca luce pálida y demacrada. Su abogado, un hombre mayor y astuto llamado Peterson, parece incómodo. Catherine presenta nuestra oferta de divorcio. A primera vista, parece casi generoso. Asumiré la mayor parte de la deuda conjunta. No quiero la casa. Puede quedarse con la mayoría de los muebles y las obras de arte que tanto amaba. Una ruptura rápida y limpia. Peterson empieza a adoptar una postura, hablando de distribución equitativa, las contribuciones de Rebecca y la pensión alimenticia. Catherine espera pacientemente. Luego desliza un documento por la mesa. Antes de hablar de los supuestos derechos de la señora Dubois, Catherine dice con calma que quizás ella pueda explicarlo. Es una copia de un contrato de segunda hipoteca sobre la casa, que Rebecca firmó hace años para uno de los arriesgados negocios de su padre, algo que claramente había olvidado. Un negocio que fracasó, dejando un gravamen sustancial no revelado sobre la propiedad, un gravamen que solo descubrí tras un profundo análisis financiero. La casa que ella creía su refugio es en realidad un pasivo considerable. A continuación, Catherine presenta documentos sobre el apartamento vacacional que creían que era propiedad conjunta. Fue comprado antes del matrimonio, solo a mi nombre. La creencia de Rebecca de que era propiedad conyugal era solo eso, una creencia fomentada por ella, nunca formalizada. De repente, mi oferta de asumir la deuda conjunta, principalmente vinculada al gravamen oculto, a cambio de su parte de otros bienes menores y un divorcio rápido y sin oposición, parece muy diferente. Peterson se desdibuja. Rebecca parece atónita. Catherine añade algo más. Extractos bancarios de una cuenta oculta que Rebecca había abierto 6 meses antes, canalizando dinero a ella, presumiblemente para su nueva vida con Michael, una cuenta que yo no debía saber que existía. Mi cliente está dispuesto a ser discreto, dice Catherine en voz baja, dejando la insinuación en el aire.
Impugnar el acuerdo implica un descubrimiento financiero, un descubrimiento que expondría la cuenta oculta, el gravamen, lo que podría generar preguntas incómodas en el bufete de Rebecca sobre su criterio financiero y su honestidad. Rebecca me mira fijamente, buscando en mi rostro algo. ¿Ira? ¿Triunfo? No encuentra nada. No he dicho ni una palabra. Me quedo quieto, dejando que Catherine se encargue de todo. La comprensión se refleja en sus ojos. Esto no es una negociación. Es una demolición controlada. Está atrapada. Peterson le aconseja en voz baja. Ella asiente, aturdida, derrotada. Firmará. Mis padres insistieron en una reunión familiar. No en su casa, sino en la mía. El apartamento nuevo y escasamente amueblado que había alquilado. Terreno neutral. Conocían lo básico, pero desconocían el alcance de la traición, especialmente la participación de Elaine. Elaine llega con aire desafiante, dispuesta a inventar su propia historia, a pintarse como una amiga descarriada atrapada en el medio. Mis padres parecen preocupados, esperando una reconciliación, un malentendido. No digo nada. Mientras se acomodan torpemente en el sofá desconocido, simplemente coloco una tableta en la mesa de centro. En la pantalla se muestra el expediente de pruebas que preparó Catherine. Mensajes de texto entre Elaine y Rebecca. Registros financieros que demuestran que Elaine facilitó reuniones. Itinerarios de viaje que coinciden con las aventuras de Rebecca. La recopilación de vídeos. Marcas de tiempo, fotos y grabaciones. Irrefutable. Mi madre toma la tableta primero. Mi padre lee por encima de su hombro. Se extiende el silencio, denso y pesado, solo interrumpido por la brusca inhalación de mi madre. Luego, un sollozo silencioso. Elaine empieza a balbucear defensas, minimizaciones. No fue así. Rebecca estaba confundida. Solo intentaba ayudar. La evidencia contradice cada palabra. Mi padre, un hombre de integridad discreta, mira a su hija, con el rostro marcado por un dolor que nunca antes había visto. Elaine, dice con la voz ronca. ¿Cómo pudiste? La familia se derrumba. Llueven acusaciones. Lágrimas fluyen. Los desesperados intentos de Elaine por justificar sus acciones se desmoronan ante la cruda realidad de la pantalla. Mis padres, devastados, dejan clara su decisión. Me son leales. La fractura es inmediata, profunda, probablemente permanente. Durante todo el enfrentamiento, permanezco en silencio. Soy el ojo de la tormenta, el punto de quietud alrededor del cual su mundo se desmorona. No necesito enfurecerme ni acusar. La verdad al descubierto es suficiente. Elaine finalmente se va, derrotada, con lágrimas corriendo por su rostro. Sabe que no solo ha perdido a su hermano. Ha perdido su lugar en la familia a la que traicionó. La puerta se cierra con un clic tras ella, dejando un silencio denso a su paso. Mi madre me toma la mano. Aún así, no digo nada. Unos amigos bien intencionados, aferrándose a la esperanza de salvar la situación, organizan una reunión, una especie de cumbre informal en un bar neutral con el fin de fomentar el entendimiento, tal vez incluso la reconciliación entre Rebecca, Mark, yo y el grupo más amplio atrapado en el fuego cruzado. Acepto asistir, brevemente. Entro y saludo cortésmente al grupo reunido. El ambiente está cargado de tensión. Mark se acerca inmediatamente a mí, con la mano extendida y rostro suplicante. John, hombre, ¿podemos hablar, por favor? Miro su mano y luego lo miro a los ojos. Negé con la cabeza, casi imperceptiblemente. Entonces, sin decir palabra, me doy la vuelta y camino hacia la salida. Me quedo allí menos de 5 minutos. Mi silenciosa partida flota en el aire, una declaración definitiva. No hay término medio. La evidencia que permití circular ya ha marcado las líneas. La gente vio los textos, las fotos, las pistas financieras. La ambigüedad ha desaparecido. Mis amigos se ven obligados a elegir, y la mayoría, al ver la gravedad de la traición de Rebecca, Mark y Elaine, se ponen de mi lado, o al menos me ofrecen un apoyo discreto. Minutos después de irme, llega Rebecca, con la clara esperanza de defender su caso, quizás conseguir apoyo.
Empiezan a llegarme mensajes de texto de amigos que siguen dentro. Acaba de entrar, incómoda. Nadie sabe qué decirle. Vaya, ciudad tan indiferente. Mark parece querer que se lo trague la tierra. Mi ausencia estratégica, mi negativa a involucrarme en el drama, lo dice todo. Implica la narrativa en sus acciones, no en mis reacciones. La estructura social que una vez compartimos se derrumba alrededor de Rebecca y Mark. Otra victoria silenciosa. Su sistema de apoyo se está disolviendo, consecuencia tras consecuencia. Una semana después, Rebecca intenta una táctica diferente, una intervención para mí. Reúne a sus aliados restantes, un par de amigos despistados, tal vez un pariente lejano. Quizás incluso su madre se aparece en el apartamento de Elaine. El objetivo, aparentemente, es expresar su preocupación por mi bienestar, mi camino destructivo, y fomentar el perdón y la reconciliación. Recibo la invitación, un correo electrónico cuidadosamente redactado sobre mi deseo de hablar las cosas por el bien de todos. En contra del consejo de Catherine, decido ir. Quizás por curiosidad. O quizás solo para presenciar el acto final de su desesperación. Llegué puntualmente. El pequeño grupo estaba reunido, formado en semicírculo, con rostros que irradiaban sinceridad y preocupación ensayadas. Rebecca, pálida pero serena, se sentó ligeramente adelantada. Se lanzan a sus discursos preparados. ¿Cómo me consume esta ira? Qué divino es el perdón. Como todos cometemos errores. Como el amor significa segundas oportunidades. Como necesito dejar atrás el pasado y seguir adelante, preferiblemente con Rebecca. Hablan de nuestra historia, de nuestra conexión. Los escucho con cortesía y paciencia, sin interrumpirlos. Mi silencio los desconcierta. Esperan argumentos, negaciones, enojo. Yo no les ofrezco nada. Simplemente me quedo ahí, como un observador sereno en su drama escenificado. Cuando por fin terminan, sus voces se desvanecen en el silencio incómodo, me miran expectantes, esperando mi respuesta, mi desmoronamiento, mi aceptación. Me inclino ligeramente hacia adelante, no para hablar, sino para colocar un sobremanila delgado sobre la mesa de centro en el centro del círculo. Dentro, copias de nuevas pruebas. Cosas que me había guardado. Pruebas de que Rebecca hablaba mal de estos mismos aliados a sus espaldas en mensajes a Michael. Pruebas de sus planes de cortar lazos con ellos una vez que asegurara su futuro. Más detalles sobre las manipulaciones financieras que involucran a sus padres. Entonces, me levanto, miro alrededor, cruzo brevemente los ojos con cada uno, y salgo sin decir una palabra. Los dejo allí, con el sobre la mesa, como una bomba de relojería entre ellos. La intervención no solo ha fracasado, sino que ha fracasado estrepitosamente. El último intento de Rebecca por controlar la narrativa solo ha consolidado su derrota, probablemente costándole los pocos aliados que le quedaban. El segundo círculo está cerrado. Acorralada, Rebecca hace una última apuesta desesperada. Al parecer, en contra del consejo de su abogado, le ordena que retire su aceptación del acuerdo y presente un divorcio contencioso. Las exigencias son maximalistas, escandalosas. La casa, a pesar del gravamen, el inexistente apartamento vacacional, la cuantiosa pensión alimenticia, la mitad de mis futuros ingresos, la compensación por la angustia emocional. Es un intento evidente de obligarme a volver a la mesa de negociaciones para infligirme dolor y costos. Catherine no se inmuta. Ya lo anticipábamos. En una sesión a puerta cerrada con el juez, Catherine presenta todas las pruebas, los informes iniciales de los investigadores privados, los análisis financieros forenses que demuestran la financiación de Sterling, los textos que confirman la complicidad de Mark y Elaine, las pruebas de mala conducta laboral, la cuenta bancaria oculta, las grabaciones, las fotos, los vídeos, todo el sórdido entramado. El abogado de Rebecca, Peterson, quien probablemente no había visto toda la magnitud del asunto, palidece mientras Catherine explica al juez la cronología del engaño y la conspiración. El juez, un jurista experimentado conocido por su enfoque sensato, escucha atentamente. La reunión privada es breve. Posteriormente, el juez emite una orden de programación revisada, instando encarecidamente a ambas partes a regresar a la mediación de inmediato y reconsiderar el acuerdo original,
insinuando ampliamente que una batalla judicial pública probablemente resultaría en hallazgos perjudiciales para la credibilidad y reputación de la señora Dubois y podría implicar investigaciones por perjurio, dadas sus declaraciones juradas iniciales. El mensaje es claro: si se oponen a esto, todo se aclarará en audiencia pública. Rebecca descubre que su intento de intensificar la situación solo ha afianzado la situación. Su abogado le aconseja encarecidamente que se retire. Durante las maniobras legales, guardo silencio absoluto hacia Rebecca. Sus correos electrónicos, mensajes de texto, e incluso sus intentos de acorralarme a las afueras de la oficina de Catherine, cada vez más frenéticos, quedan sin respuesta. Deja mensajes de voz entre lágrimas en el contestador automático de mi abogado, rogándome que hable. Finalmente, Peterson llama a Catherine. Aceptarán los términos originales, sin oposición. Rebecca retira su solicitud. La tercera victoria silenciosa. La batalla legal no termina con un estallido, sino con su gemido de rendición. Los rumores en el bufete de Rebecca se convirtieron en una investigación silenciosa después de que Recursos Humanos recibiera el paquete de pruebas anónimas. Si bien el asunto en sí no era estrictamente un delito que ameritara despido, el mal uso documentado de los recursos de la empresa, el conflicto de intereses con la cuenta del cliente de Michael y las dudas sobre su juicio financiero, suscitadas por la cuenta oculta y el gravamen de la vivienda, crearon la tormenta perfecta. Cuentas clave, incluida la empresa de Michael Croft, ahora desesperadas por distanciarse, solicitan un representante diferente. Su reputación profesional, cuidadosamente cultivada durante años, se ve empañada. El ascenso que recibió el año pasado, por el que me sacrifiqué, asumiendo más responsabilidades en el cuidado de los niños, las tareas del hogar y dejando de lado mis propias ambiciones, se rescinde discretamente. Oficialmente, es una reestructuración. Extraoficialmente, todos saben por qué. Michael, como era de esperar, la deja completamente en evidencia. Él niega que la aventura tuviera alguna gravedad real y se presenta como víctima de sus insinuaciones poco profesionales, todo para salvar su propio pellejo y la relación de su empresa con la suya. Los ingresos de Rebecca sufren una fuerte caída. Las facturas legales se acumulan. La red de seguridad de mi apoyo financiero ha desaparecido. El estilo de vida que ella daba por sentado se está evaporando. Simultáneamente, circulan noticias sobre mi propia carrera. Se anuncia un ascenso importante por el que había estado trabajando antes de la implosión, suspendido durante el caos inicial. Un ascenso. Más responsabilidad. Mayor visibilidad. Ocurre de forma natural, basada en el mérito, pero el momento es perfecto. Las noticias corren, la gente habla. Se entera de mi éxito mientras su carrera se estanca y luego da un vuelco. Me ve ascender mientras ella cae, todo sin que yo pronuncie su nombre en un contexto profesional. El contraste es otra forma de retribución silenciosa. El último pilar de la realidad construida por Rebecca se derrumba. Descubre, probablemente a través de las redes sociales o conocidos en común, el anuncio de compromiso de Michael Croft. No con ella, por supuesto. Con una mujer de su misma clase social, alguien considerada apropiada por su familia y la de ella. La boda está planeada para el próximo verano. Me llegan noticias a través de la red de Catherine y de los pocos amigos que aún me transmiten información. Al parecer, Rebecca confrontó a Michael. Una escena pública en un restaurante. Lágrimas. Acusaciones. Era frío. Despectivo. Según testigos, le dijo que ella había malinterpretado su relación, que nunca tuvo la intención seria de dejar a su novia de muchos años y socialmente privilegiada. En esencia, la llamó una aventura. Una diversión. Para colmo de males. Sus padres, Richard y Carol, apoyan a Michael. Los lazos comerciales entre las familias Sterling y Croft son demasiado importantes como para ponerlos en riesgo por el turbio romance de su hija. Le ofrecen compasión a Rebecca, pero le dejan claro que debe manejar esto con discreción y no causarle problemas a Michael ni a su influyente familia. Prefieren el dinero y los contactos a su propia hija. Rebecca está ahora completamente aislada. Su amante se ha ido. Carrera dañada. Apoyo familiar condicional y egoísta. Amigos distanciados. Precariedad financiera. Toca fondo, sola en el caro apartamento que consiguió, creyendo que Michael compartiría el alquiler,
un apartamento que ahora apenas puede permitirse. Un último correo electrónico llega a mi bandeja de entrada. Asunto, por favor. Es largo y confuso. Una confesión completa que deja al descubierto años de engaños, inseguridades y malas decisiones. Detalles que ni siquiera conocía. Manipulaciones más profundas de lo que sospechaba. Termina con una súplica cruda y desesperada de perdón, de cualquier tipo de contacto, de una señal de que el hombre que destruyó aún existe. Lo leí una vez. Luego lo archivé, con la marca de no leído aún intacta. El silencio sigue siendo mi única respuesta. De alguna manera encuentra mi nueva dirección. Quizás Elaine se lo contó antes del escándalo final. Quizás contrató a su propio detective privado. Una noche, suena el timbre. Reviso la señal de seguridad. Es Rebecca. Se ve diferente. ¿Discreta? Más delgada. La ropa cara se ha ido, reemplazada por algo más sencillo. Claramente ha ensayado lo que quiere decir. En contra de mi buen juicio, abro la puerta, pero bloqueo la entrada con mi cuerpo. Ella empieza a hablar de inmediato, las palabras le salen a borbotones. Una disculpa, cruda y aparentemente sincera esta vez. Las lágrimas corren por su rostro, sin control. Habla de sus errores, sus miedos, su estupidez. Lo confiesa todo. La naturaleza a largo plazo de la aventura. La manipulación de sus padres. El papel activo de Mark y Elaine. Su propia inseguridad profunda, que la impulsó hacia la riqueza y el estatus de Michael. Ella reconoce la profundidad del dolor que causó. La vida que arruinó. Cosas que el detective privado nunca descubrió. Detalles que solo ella sabría. Es la confesión que nunca recibí en mi primera vida. La que ansiaba entonces. Habla de darse cuenta de lo que desperdició. Cómo destruyó a la única persona que realmente la amó por lo que era. No por lo que representaba su familia. Ella ofrece todo, cualquier cosa. Firmar cualquier documento, aceptar cualquier condición, vivir como yo le dicte, si tan solo le doy otra oportunidad. Una segunda oportunidad. Escucho en silencio. Mi rostro no revela nada. Ni rabia, ni compasión, ni perdón. Solo atención silenciosa. Sus palabras vacilan mientras mi silencio se extiende. La esperanza se desvanece en sus ojos, reemplazada por la desesperación. Ha dejado su alma al descubierto, y el vacío la mira fijamente. Cuando finalmente se queda callada, agotada, sin lágrimas, sigo sin decir nada. Simplemente, con suavidad, le cierro la puerta en las narices. Oigo un sollozo ahogado al otro lado. Luego, el sonido de su desplome contra el marco de la puerta. Apago la luz del porche y me alejo. El último bucle está completo. No queda nada que decir. Semanas después, con el polvo asentándose, me siento frente a Elías Thorne. Sorbe su té, con sus ojos antiguos brillando en su rostro sin arrugas. Él es la razón por la que estoy aquí, viviendo esta segunda oportunidad. Mi mentor, mi guía, el secreto más antiguo de mi familia. Lo manejaste bien, Jonathan, dice con voz tranquila y resonante. El silencio fue efectivo. Jonathan, no John Dubois, el ingeniero de software promedio y modesto con el que Rebecca se casó. Jonathan Alistair, Sterling Binwood III, una identidad que oculté cuidadosamente, incluso de mí mismo, hasta que la primera traición destrozó mi mundo, explica Elías, llenando vacíos que no había comprendido. No solo renací, sino que fui reiniciado, concedido acceso a una pizca de consciencia temporal, una medida de seguridad entretejida en mi linaje, activada por un trauma emocional catastrófico sumado a la traición de mi círculo más íntimo. Un concepto ridículo y arcaico, pero innegablemente real. La primera vez, dice Elías con dulzura, te destrozó por completo. Te retiraste, te desvaneciste. El potencial permaneció sin realizarse. Él fue el benefactor, el fideicomisario familiar distante que me encontró a la deriva en esa primera y fallida línea temporal. No solo me ofreció consuelo, sino una opción, desaparecer o regresar. Regreso con el conocimiento, el dolor y la oportunidad de reclamar no solo mi vida, sino también mi legado. Mi vida, cuidadosamente construida como John Dubois, fue un escudo.
Mi pasado real no fue la pobreza, sino una riqueza heredada, administrada discretamente por Elías y la oficina familiar, esperando a que la reclamara al alcanzar cierta edad y madurez, una madurez que la devastación de la primera línea temporal aceleró trágicamente. El investigador privado no era un investigador cualquiera, era el jefe de seguridad del grupo Vinwood, el conglomerado global de mi familia. El rastreo digital y la perspicacia financiera no eran habilidades adquiridas de la noche a la mañana. Eran recursos, manejados con la precisión escalofriante que otorga la previsión y la guía de Elías. El juego a largo plazo no se trataba solo de venganza, sino de asumir el poder que nunca supe que tenía. Rebecca, su familia, Mark, Elaine, creían que estaban traicionando a un hombre sencillo. No tenían ni idea de a quién habían traicionado realmente. El nombre Sterling Vinwood no acapara titulares, sino que inspira influencia en juntas directivas y círculos filantrópicos. Mi patrimonio, oculto tras capas de fideicomisos y sociedades fantasma gestionadas por la firma de Elías, eclipsa cualquier cosa que los Sterling o los Croft pudieran imaginar. Al interpretar el papel del marido herido, no solo me lamía las heridas, sino que actuaba. Guiado por Elías y con el conocimiento de los futuros movimientos del mercado y las vulnerabilidades que recordaba, comencé a tomar decisiones estratégicas. Silenciosamente, durante el último año desde Meyersat, los holdings bajo mi control adquirieron participaciones significativas en los principales competidores comerciales de Richard Sterling. Redujimos sus márgenes y captamos su talento clave. Sus recientes problemas financieros no fueron accidentales. Inversiones estratégicas colocaron a mis representantes, y pronto a mí, en el consejo de administración de la empresa familiar de Michael Croft. La empresa cuyas acciones se desplomaron misteriosamente tras la noticia de su escandaloso comportamiento, filtrada anónimamente, por supuesto, salió a la luz. ¿El edificio de apartamentos del centro donde Rebecca ahora tiene dificultades para pagar el alquiler? Mi holding lo adquirió hace 2 meses. Su aviso de aumento de alquiler ya está en el correo. Se hizo una importante donación anónima al mayor rival de la empresa de Rebecca, destinada a captar talento de su división. Mi hermana Elaine, tras ser despedida por las consecuencias del escándalo, encontró recientemente un nuevo trabajo en una empresa de marketing aparentemente no relacionada. Es una filial de una empresa de medios de comunicación del grupo Vinwood. Sin saberlo, su carrera está ahora en mis manos. ¿Y Mark? Su pequeña empresa, que estaba en dificultades, dependía de una línea de crédito de un banco regional. Un banco, Vinwood Capital, adquirió la participación mayoritaria el trimestre pasado. Lamentablemente, su préstamo ha sido reclamado. Debía entregarse de inmediato. Era una elegante red invisible, tejida mientras yo interpretaba a John Dubois, el marido agraviado. Creían que estaban pateando a un hombre cuando estaba caído. No se dieron cuenta de que estaban en el camino de una avalancha. Mi resurgimiento no es gradual. Está orquestado. La gala benéfica anual de la Fundación Sterling Vinwood. Un evento al que nunca había asistido. Mi existencia era desconocida, incluso para las ramas más lejanas de mi familia. Este año, insiste Elías, ya es hora. Llego no como John Dubois, sino como Jonathan Sterling Vinwood III, el heredero aparente, recién soltero. Los rumores empiezan de inmediato. Las páginas de sociedad, generalmente centradas en los personajes consolidados, hablan del soltero misterioso y del heredero solitario. Las fotos me capturan conversando tranquilamente con senadores, directores ejecutivos, filántropos globales, el círculo de Elías, ahora el mío. Richard y Carol Sterling están allí. Sus rostros, al verme de pie junto a Elías, reconocido y bienvenido, reflejan la incredulidad que se transforma en horror. De repente, comprenden las llamadas que no fueron devueltas, las líneas de crédito que se agotaron, los competidores que de repente adquirieron una asombrosa visión del mercado. Michael Croft, presente con su prometida, se queda paralizado al ser presentado al nuevo miembro del comité de supervisión de su empresa. Yo, el hombre al que le robó la esposa, cuya vida contribuyó a arruinar, ahora tengo su destino profesional en sus manos. Su prometida parece intrigada por el apuesto y poderoso desconocido. Rebecca no está, por supuesto. No la dejarían pasar por las cuerdas de terciopelo. Pero verá las fotos. Leerá las columnas de sociedad. Verá al hombre que descartó, al hombre común y corriente que consideraba indigno,
emerger como la personificación misma del poder y el estatus que anhelaba, moviéndose con naturalidad en círculos en los que solo podía soñar. Elaine, leyendo la cobertura en línea, verá a su hermano, a quien traicionó por su arribismo, ahora ocupando la cima que ella intentó desesperadamente escalar. Me muevo por la habitación, tranquila, cortés, reconociendo a quienes fueron amables en mi vida anterior, haciendo un gesto cortés a mis aliados. Los traidores, los Sterling, Michael, no reciben nada, ni siquiera ira, solo la fría e indiferente indiferencia de alguien que ha trascendido mundos. La dinámica de poder no solo ha cambiado, sino que se ha invertido. Quienes miraban hacia abajo ahora se encuentran desesperados, sin esperanza, mirando hacia arriba. La gala es solo el comienzo. Elías se asegura de que el linaje Sterling Binwood, una rama oscura pero profundamente arraigada de la aristocracia europea entrelazada con la antigua riqueza industrial estadounidense, se destaque sutilmente. Mi herencia no fue solo dinero. Fue un legado, que se activó por completo al cumplir 30 años, una fecha que, convenientemente, coincidió con unas semanas después de la presentación de los papeles del divorcio. Se forjan conexiones. Las puertas se abren sin esfuerzo. Figuras influyentes reconocen el nombre, el linaje. Llegan invitaciones, clubes exclusivos, retiros privados, foros internacionales. Rebecca descubre la verdad a pedazos, susurros de antiguos amigos que intentó cultivar, comentarios de sus padres, ahora desesperados por comprender cómo no se dieron cuenta. Descubre que los amigos adinerados a los que tanto se esforzó por impresionar, los que sutilmente menospreciaban a John Dubois, probablemente conocían, o al menos sospechaban, mi verdadero pasado desde el principio. La fortuna reconoce a la fortuna, incluso cuando se esconde a plena vista. Los círculos sociales en los que su familia pasó generaciones intentando penetrar ahora me acogen como a uno de los suyos. Mi integración es perfecta, sin esfuerzo, mientras que su propio ascenso desesperado de repente parece burdo, de nuevo rico en comparación. La ironía definitiva se apodera de ella. Traicionó a su amado y modesto esposo en busca de riqueza, estatus y contactos, solo para descubrir que él era el camino a todo lo que siempre había deseado, oculto a simple vista. No solo perdió a su esposo. Perdió su billete de lotería ganador. La venganza más elegante no fue destruirla, sino convertirse en la encarnación inalcanzable de sus propios deseos superficiales. Elías Thorne es más que un mentor, más que un fideicomisario. Es el guardián actual del don familiar, la consciencia temporal, la capacidad de ofrecer un reinicio en circunstancias traumáticas específicas. Es un linaje que se remonta a siglos atrás, una sociedad secreta dedicada a proteger a los suyos, ocasionalmente, a intervenir. Nuestra conexión no es solo de sangre. Es esta extraña herencia compartida, la protección ancestral, como él la llama. Revela más sobre la primera línea temporal, traiciones que ni siquiera había descubierto entonces, sabotaje financiero por parte de Richard Sterling que se remonta a años atrás, Michael hablando mal de mí profesionalmente mucho antes de que empezara la aventura, Elaine minando activamente mi relación con Rebecca casi desde el principio, celosa de nuestra conexión. El panorama era aún más sombrío de lo que imaginaba. El poder que percibía la familia de mi esposa, la razón por la que sentían que yo era diferente pero no podían explicar por qué, era este potencial latente, esta energía generacional que no podían comprender. Mi transformación es completa, de John Dubois, la víctima destrozada, a Jonathan Sterling Binwood III, un hombre plenamente consciente de su pasado, su presente y su poder. El elemento místico, el reinicio, no se trataba solo de venganza. Fue un despertar, un catalizador que me obligó a asumir mi legado. La revelación final de Elías me estremece aún ahora. Orquestó mi primer encuentro con Rebecca, no con malicia, sino porque la extraña previsión de la familia indicaba que ella era el catalizador, el trauma necesario para desencadenar mi despertar, para obligarme a seguir el camino que debía seguir. Mi matrimonio, mi desamor, mi venganza, todo previsto, quizás incluso guiado, pasos de un patrón mucho más amplio y antiguo. Era un peón, sí, pero en un juego diseñado, en última instancia, para mi propio ascenso. Pasan los meses. Mi vida encuentra un nuevo ritmo, equilibrando las exigencias del grupo Binwood con la creación de mi propia fundación filantrópica. Viajo, me reencuentro con el mundo, me curo. Entonces, inevitablemente, Rebecca reaparece. Es algo calculado. En un almuerzo benéfico patrocinado por mi fundación, se la ve, renovada.
Lleva un vestido sencillo y elegante que recuerda al que llevaba cuando nos conocimos. Su cabello es más suave y su maquillaje, más discreto. Es evidente que ha investigado y ha elegido el momento perfecto para su aparición. Se acerca a mi sinisteria, sino con una humildad serena y practicada. Habla de las lecciones aprendidas, de su profundo remordimiento, de cómo ha encontrado claridad en sus circunstancias limitadas. Es una actuación, pero en el fondo hay un destello de dolor genuino, un reconocimiento de la magnitud de su pérdida que va más allá de lo material. Espera hasta que estemos un momento solos, cerca de una salida silenciosa. Entonces, la máscara se transforma en desesperación. Se arrodilla, aferrándose a mi mano, con lágrimas en los ojos. Jonathan, susurra, usando mi verdadero nombre. ¿Sé lo que hice? Ahora sé quién eres. Fui una tonta, cegada por todo lo que creía importante. Ella confiesa de nuevo, brevemente, reconociendo que finalmente comprende la magnitud de lo que desperdició, no solo la riqueza, sino también al hombre. Te veo ahora. Veo lo que perdí. Apela a nuestra historia, a los buenos años antes de que se instalara la decadencia, a las bromas privadas, a los recuerdos compartidos que solo nosotros poseemos, y luego a la última oferta desesperada. Firmaré lo que sea. Un acuerdo prenupcial, un acuerdo posnupcial, lo que quieras. Sin pretensiones ni exigencias. Déjame entrar, y por favor, danos otra oportunidad. Me agacho y la ayudo a ponerse de pie con cuidado. Hay un destello de esperanza en sus ojos al sentir mi toque. Mi corazón se siente tranquilo, sereno. La herida abierta de su traición por fin ha cicatrizado, dejando no ira, sino una paz serena. Mis ojos se encuentran con los suyos. No guardan ningún resentimiento ni rencor. Pero el amor, la chispa romántica que encendió nuestra vida juntos, se ha ido, se ha extinguido para siempre. Rebecca, digo con voz suave, incluso amable. Te escucho y creo que lo sientes, de verdad, por lo que hiciste. Se le corta la respiración. La esperanza la inunda. Te perdono. ¿Sigo? Y lo digo en serio. La amargura se ha disuelto. Te perdono por completo. Empiezan a formarse lágrimas de alivio. Y no. La palabra flota entre nosotros, simple, devastadora. Su rostro se arruga. No, susurra, incrédula. No, repito con suavidad. Hay cosas que, una vez rotas, no tienen arreglo. No podemos volver atrás. La confianza se perdió. El amor que sentía por ti murió. Es triste, pero es la verdad. Hago una pausa, asimilando la conclusión. Espero de verdad que encuentres la felicidad, Rebecca. Construye una buena vida para ti. Pero no será conmigo. Retiro mi mano de la suya. Sin ira, sin malicia, pero con absoluta determinación, me doy la vuelta y me alejo, dejando su figura sollozante, sola en un rincón de la bulliciosa habitación. No hay triunfo en ello, solo el silencioso cierre de un capítulo doloroso. Viajo, sola, a Santorini, un lugar que Rebecca y yo siempre habíamos soñado visitar juntas. Sentada en mi balcón, viendo cómo el amanecer tiñe la caldera de tonos rosados y dorados, siento una profunda liberación. Abro mi diario, el que me regaló Elías. Escribo sobre el ciclo, el dolor, la venganza meticulosamente planeada, los giros inesperados de mi propia identidad y, ahora, por fin, esta serena sensación de paz. Las tramas elaboradas, las maniobras financieras, la destrucción social, ahora me parecen lejanas, acciones tomadas por una versión diferente de mí misma. La necesidad de venganza se ha evaporado, reemplazada por un simple deseo de quietud. Suena mi teléfono. Son mis padres. Hablamos con naturalidad y cariño. La herida con Elaine persiste, un dolor triste, pero el vínculo familiar se ha restaurado, quizás más fuerte. Más tarde, me encuentro con el hermano de Mark en una pequeña taberna. Me dice que Mark perdió su negocio, su matrimonio, todo. Parece perdido. Ofrezco un gesto cortés de asentimiento. Sin rencor, pero tampoco reconciliación. Algunos lazos siguen rotos. Sentado allí, contemplando el mar Egeo, me doy cuenta de que la riqueza, el poder, el prestigioso nombre Binwood, son herramientas, recursos.
Importantes, sí, pero la verdadera victoria no residió en usarlos contra quienes me hicieron daño, sino en encontrar mi paz interior, independientemente de ellos. Tomo una decisión. La fundación que fundé no se centrará solo en la filantropía genérica. Se centrará específicamente en ayudar a las personas a superar y recuperarse de una profunda traición personal, ofreciendo recursos, apoyo, un camino de regreso a sí mismas y convirtiendo mi dolor en un propósito. Elías organiza una visita a la ancestral finca Vinwood en las tierras altas de Escocia, un lugar que desconocía su existencia. Es antiguo, imponente, irradia un poder silencioso. Aquí conozco a parientes lejanos, a otros que portan el don, o al menos lo conocen. Comparten historias familiares, llenas de ciclos de traición, resiliencia y, finalmente, triunfo. Superar la adversidad, al parecer, está entretejido en nuestro ADN. Aprendo más sobre guardianes como Elías, su papel al velar por la familia y guiar a quienes atraviesan el traumático despertar. Entiendo mi viaje no como una tragedia fortuita, sino como parte de este largo y complejo linaje. Hay en ello un extraño consuelo. Acepto mi rol, no solo como líder de un imperio financiero, sino potencialmente, algún día, como mi propio guardián, alguien que pueda ofrecer guía, perspectiva, tal vez incluso su propósito, a otra alma destrozada por la traición. La transformación se siente completa, de víctima a vengadora y a mentora potencial. Caminando por los terrenos brumosos, toco el antiguo anillo de sello que me regaló Elías, con el escudo familiar. Se siente más pesado, más permanente que cualquier anillo de bodas. Me doy cuenta de que el doloroso viaje no se trataba solo de recuperar mi vida. Se trataba de forjar mi verdadera identidad, de cumplir con un antiguo patrón. Fue un incendio necesario. La escena final me encuentra meses después, a bordo de un yate que navega silenciosamente por el Mediterráneo. El atardecer se extiende por el horizonte. Estoy solo, pero no me siento solo. La soledad es intensa y apacible. Un paquete de correo reenviado reposa a mi lado. Dentro, una carta de la hermana menor de Rebecca, Sara, la única familiar que se acercó con sincera compasión tras el divorcio. Comparte noticias familiares, con vacilación, pensando que quizá yo querría saberlas. Rebecca, escribe, se mudó. Enseña historia del arte en una pequeña universidad comunitaria en un tranquilo pueblo del Medio Oeste. Parece estar contenta de una forma que Sara no había visto antes, encontrando un propósito en la simplicidad. Mi hermana Elaine intentó abrir un restaurante con su parte de una herencia temprana. Fracasó. Tiene dificultades económicas y está distanciada de sus padres. La empresa de Michael Croft, acosada por el escándalo y un liderazgo deficiente tras su degradación, se declaró en bancarrota. Su compromiso se canceló. Richard y Carol Sterling vendieron su gran casa familiar para cubrir las crecientes deudas comerciales y los gastos legales de Richard. Ahora viven tranquilamente. Su influencia social se evaporó. Leí la carta, con una pequeña sonrisa irónica en los labios. Ni triunfo ni satisfacción. Solo desapego. Sus destinos son suyos, consecuencia de sus decisiones. Doblo la carta, camino hacia la barandilla y la dejo volar en mi mano, arrastrada por la brisa marina. Ya no necesito saberlo. Su historia ya no está entrelazada con la mía. El yate gira, rumbo a un nuevo amanecer que despunta en el horizonte. La luz dorada se refleja en el agua tranquila y en mi rostro. Paz, paz total y absoluta. Por fin soy libre,